En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Con tu espíritu. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosles que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Vamos a tener hoy una intención particular por Ricardo, a 30 años de su Pascua. Derrama, Padre, tu misericordia sobre tu pueblo suplicante, y ya que nos gloriamos de tenerte por Creador y Señor, renueva en nosotros tu gracia y consérvala en tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Números. En aquellos días Miriam y Aarón se pusieron a murmurar contra Moisés a causa de la mujer cusita con la que éste se había casado. Moisés, en efecto, se había casado con una mujer de Cus. ¿Acaso el Señor ha hablado únicamente por medio de Moisés? Decían. ¿No habló también por medio de nosotros? Y el Señor oyó todo esto. Ahora bien, Moisés era un hombre muy humilde, más humilde que cualquier otro hombre sobre la tierra. De pronto el Señor dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, vayan los tres a la carpa del encuentro. Cuando salieron los tres, el Señor descendió en la columna de la nube y se detuvo a la entrada de la carpa. Luego llamó a Aarón y a Miriam. Los dos se adelantaron y el Señor les dijo, escuchen bien mis palabras. Cuando aparece entre ustedes un profeta, yo me revelo a él en una visión. Le hablo en un sueño. No sucede así con mi servidor Moisés. Él es el hombre de confianza en toda mi casa. Yo hablo con él cara a cara, claramente, no con enigmas, y él contempla la figura del Señor. ¿Por qué entonces ustedes se han atrevido a hablar contra mi servidor Moisés? Y lleno de indignación contra ellos, el Señor se alejó. Apenas la nube se retiró de encima de la carpa, Miriam se cubrió de lepra, quedando blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia ella y vio que estaba leprosa, dijo a Moisés, por favor, Señor, no hagas pesar sobre nosotros el pecado que hemos cometido por necedad. No permitas que ella sea como el aborto, que al salir del seno materno ya tiene consumida la mitad de su carne. Moisés invocó al Señor diciendo, te ruego, Dios, que la sanes. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Piedad, Señor, porque pequé contra ti. Piedad, Señor, porque pequé contra ti. Ten piedad de mí, Señor. Por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Piedad, Señor, porque pequé contra ti. Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Piedad, Señor, porque pequé contra ti. Por eso será justa tu sentencia y a tu juicio será irreprochable. Yo soy culpable desde que nací, pecador me concibió mi madre. Piedad, Señor, porque pequé contra ti. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Piedad, Señor, porque pequé contra ti. Aleluya.
Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a sus discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Al llegar a la otra orilla, fueron a Genesaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores y le llevaban a todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los últimos domingos de este tiempo estamos leyendo el Evangelio de Juan y vimos la multiplicación de los panes, y a continuación Jesús hace un discurso para ver el sentido profundo de esa multiplicación. Y el domingo escuchábamos que los discípulos escuchando decían: ¿y qué tenemos que hacer? Y él decía: creer en mí, creer en Jesús. Durante la semana también escuchamos la multiplicación de los panes, pero ahora de Mateo. Y también él quiere profundizar el sentido de la multiplicación. Pero a diferencia de Juan, él lo hace a través, no de un discurso, sino de la misma vida. Dice Jesús que los obligó a pasar a la otra orilla en la noche y con viento en contra. A buen entendedor, profundizar en el mensaje a través de los acontecimientos dolorosos de la vida, en los que no vemos, en que nos dificulta, en que sufrimos, encontrarnos ahí con la profundidad de Dios, como hacían los grandes santos, que decían que la contemplación, la unión profunda a Dios, la encontramos a pasar a través de las noches aún más oscuras, ¿no? Comienza el Evangelio entonces diciendo que Jesús lo obliga a pasar a la otra orilla, a un entendedor, a asumir la misión que cada uno tiene en la vida, sobre todo la de ser discípulo, la de mostrar la presencia de Jesucristo y hablar de Él y expresar que Él es realmente el pan vivo. Durante la noche, o sea, en las oscuridades, cuando uno no ve, en las dificultades, en el medio del mar, con el significado que tenía en la cultura y con las olas en contra. O sea, toda esa dificultad que nosotros tenemos en el mundo, primero por el secularismo que saca a Dios de nuestra vida, que vivimos como si no estuviera, o que vamos perdiendo aún los valores cristianos que por tradición vinieron a nuestra vida,
y que a eso se le agrega las dificultades de relación al no vivir el Evangelio y las peleas de familias, en los ambientes, aparte de enfermedades, muertes, pandemia. Bueno, unas dificultades muy grandes, pero en el medio de la vida, Dios nos invita, como decía la canción cuando comenzamos, ¿no?, en la oscuridad, a un encuentro profundo con Él. Él se acerca caminando por encima del agua y Pedro, al verlo, primero piensan que es un fantasma, no puede ser que Dios esté en medio de esta situación, y camina también, le pide para caminar, camina por encima del mar, hacia Jesús, como también nosotros en medio de dificultades caminamos, pero claro, hay un detalle, que cuando miramos a Jesús y estamos unidos a Él, caminamos por encima y contra el viento. Pero cuando miramos para los costados y nos fijamos solamente en el mar, en el viento, en las dificultades, nos hundimos. Y ahí es cuando uno tiene que tener esa actitud de Pedro. Señor, sálvame. Reconocer que Jesucristo realmente es nuestro Salvador, el médico integral, que nos da la salud plena, el único. Él es el pan de vida. Jesús aprovecha esa oportunidad, las oportunidades de nuestra vida, de dificultades, para hacer un diagnóstico espiritual. Y nos dice hoy, te dice a ti, me dice a mí, qué poca fe tienes. Pero no para quedarnos ahí, sino que nos está estimulando para que realmente acrecentemos la fe, ¿no? El Evangelio, ojalá que terminemos así también, ¿no?, que se postraron ante Jesús y le dijeron, tú eres verdaderamente Dios, ¿no? ¿Vieron cómo empezaba el Evangelio? Que Jesús se quedó solo rezando por los discípulos, rezando por toda la humanidad. Es lo que hace hoy Jesús. Jesús está presente, resucitado, e intercede por el Padre a través de toda la liturgia del mundo, a través de los sacramentos, a través de esta Eucaristía, para que nosotros podamos vivir esas experiencias y recuperar esa mirada y unirnos más a Él. No me gustaría terminar la homilía de hoy sin decir unas breves palabritas de las lecturas anteriores. La primera lectura, vieron cómo empezó, que Miriam y Aarón murmuraban contra Moisés, hablaban mal, criticaban, una experiencia que todos nosotros la hemos experimentado y sufrido, ¿no? Y miren qué interesante cómo se resuelve esa problemática, ¿no? Dice el lector, el que va describiendo, ¿no? No había... Moisés era un hombre muy humilde, no había nadie que tuviera esa humildad. Qué bonito si te dijeran a ti esto, ¿no? Y a mí. No hay nadie en Montevideo, en Uruguay, en el mundo que tuviera la humildad que tienes tú. ¿Por qué? Porque a través de esa humildad, cuando uno es humilde, Dios se presenta. Ahí dice otra expresión muy bonita, cara a cara con Dios. Y Dios se encarga de mostrarle a Miriam y a Aarón su equivocación. El Salmo, y con eso sí termino, es un encuentro entre el tú de Dios y el yo nuestro, ¿no? Entre la bondad, piedad, misericordia de Dios, que dice el primer versículo, y nuestras faltas, nuestras culpas, nuestro pecado. Y el Salmo, y nosotros con el Salmo decimos, y con humildad de Moisés, reconozco mi falta y te pido que creas en mí un corazón nuevo. Ahora, en este momento, Dios puede crearnos un corazón, lo hace a través del Espíritu Santo, nos recrea y nos permite tener esa mirada de fe. Y que le pedimos a María que traiga al costado nuestro, porque si descuidamos esa mirada hacia Jesús, que no la miremos hacia el mal ni los vientos, sino que la miremos a ella, que nos va a volver a decir, hagan lo que Él les diga, yo soy la esclava del Señor, tú también, que se haga en nosotros la voluntad de Dios.
Traemos al altar, junto con el pan y el vino, las intenciones que nos hicieron llegar en nuestra red de oraciones ingresando por www.icmtv.uy y por las que nos van escribiendo en estos momentos en los comentarios de YouTube y redes sociales. Mi reino es un grano de mostaza que alguien en la tierra sembrará y que cuando crezca será grande y fuerte, las aves en él anidarán. Es tan bien como la levadura que toma en sus manos la mujer y que si la mezcla con harina y agua fermenta y la masa hace crecer. Tú tienes mi reino en tus manos, trabaja para que pueda ser. Tú eres la semilla y el fermento vivo, haz que el mundo en mí pueda creer. Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza aguardamos su gloriosa venida. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos diciendo sin cesar. Santo es el Señor, hosana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel, su auxiliar Luis Eduardo, conmigo, indigno, servidor tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, por Ricardo y por todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recemos con humildad y confianza, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a compartir la mesa del Señor. Señor, no soy digna que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Espíritu divino, a visitar las almas de tus fieles y con
concede que nuestros corazones se alimenten con dádivas celestes. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Que resurgió triunfante de la muerte, y al Espíritu Santo que los une, desde siempre, por siempre y para siempre. Y al Espíritu Santo que los une, desde siempre, por siempre y para siempre. Oremos. Acompaña y protege siempre, Señor, a quienes has renovado con este don celestial, y ya que nos reconfortas constantemente, concédenos participar de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros